Ministerios Internacionales, la Shekinah presenta la fidelidad eterna basado en Salmos capítulo 119, del versículo 89 al 91. Es por eso que el día de hoy, Señor, venimos, Señor, no solamente a alabarte, a glorificarte, a poner por obra, Señor, lo que nos has enseñado, sino también, Padre, para poder aprender más de ti, más de tu palabra, más de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, sabemos, Padre, y creemos que tú estarás con cada uno de nosotros, que pondrás, Señor, en nuestros oídos, en nuestros sentidos, Padre, lo que tú quieras darnos y ponernos, Padre. Que no sea, Señor, impedimento, Padre, el que podamos, Señor, leer tu palabra, el que podamos escudriñar, entender, Padre, que nuestros sentidos no sean ese impedimento, que seas tú quien te hagas cargo de cada uno de ellos. Gracias te damos, Padre, pon en mi boca, Señor, palabras de fuego, Señor, de aliento, de consuelo, de firmeza, Padre, y que seamos, Señor, juntos uno, Padre eterno. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar perdónenme, vamos a leer de una vez las Sagradas Escrituras en Salmo 119, por favor. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras. Tenemos ahí en Salmo 119, verso 89. Y le vamos a dar lectura hasta el 91. Vamos a darle lectura juntos. Dice la palabra de Dios así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Pueden tomar su lugar. El tema del mes dice aquí en el programa del mes, dice: cuando todo falla, sus promesas permanecen. Y el tema de este día o de este domingo es la fidelidad eterna. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Vamos a poder no solamente leer su palabra, sino poder reflexionar un poco acerca de lo que es la fidelidad eterna de Dios. Vamos a empezar y la palabra de Dios nos habla, si nos regresamos al 119, 89, capítulo, versículo 89, gracias, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y a mí esta parte de la escritura me llama la atención porque dice: para siempre, oh Jehová. El salmista refiere esta frase y para mí es una palabra de exaltación, del poder decir: para siempre, oh Jehová. Dice: para siempre, oh Jehová, y es una exaltación de poder decir: siempre, siempre ha estado, para siempre, oh Jehová, para siempre permanece. Dice para mí lo siguiente, donde dice: permanece tu palabra en los cielos, es una afirmación. Y creo que lo sabemos y lo hemos visto. Más adelante dice: de generación en generación es tu fidelidad. Y quiero quedarme aquí por un momento y dedicarle un tiempecito aquí. Nada más traigo en este día dos puntos esenciales, pero que creo que son fundamentales para cada uno de nosotros. Y el primero es justamente: la fidelidad de Dios es eterna. Año tras año, década tras década, siglo tras siglo, temporada tras temporada, hemos visto que la fidelidad de Dios ha sido buena, ha sido agradable, ha sido perfecta. Si nos remontamos y retomamos la Biblia desde el Génesis 1:1 hasta el final de Apocalipsis y continuamos no solamente con las Escrituras, sino continuamos con lo que
hemos vivido y han transcurrido en todos estos años, podemos decir que Jehová, que Dios, que el Padre, que Jireh, que Rafa es eterno y que ha permanecido por siempre y para siempre. De eso no tenemos duda, ¿cierto? ¿Cuántos tenemos duda de la fidelidad de Dios? Ninguno, porque sabemos que el Padre es eterno, seguirá eterno y subsistirá por los siglos de los siglos, eterno. Y no solamente eterno, Él es fiel. Y esa eternidad no solamente trae fidelidad, trae sanidad, trae liberación, trae restauración, porque Él es eterno. Dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 119:90, dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. No pone ni siquiera en duda el y aún subsiste, sino dice y subsiste. Hemos leído en muchas ocasiones hemos leído Génesis y hemos visto cómo se ha formado la tierra, cómo se formó, cómo se estructuró, los días cómo fueron formados, qué se hizo en cada día, la luna, el sol, las estrellas, chicos, si me ayudan por favor. Los animales, gracias, la vegetación, y hemos visto cómo se ha hecho y aún nos queda en evidencia y claro, si volteamos, salimos, hacemos el ejercicio de salir, volteamos y vemos allá afuera, vemos la majestuosidad del Padre y aún a nosotros nos queda voltear y ver la majestuosidad en las montañas, en los árboles y poder decir, ahí está el Padre, ahí está la creación, la tenemos. Pero en ocasiones no vemos lo que tenemos frente a nosotros. Lo hablábamos hace 8 días y en ocasiones no vemos lo que tenemos frente a nosotros. Pero esta fidelidad de Dios es buena, agradable y perfecta todos los días de nuestra vida para cada uno de nosotros. La situación aquí es que en ocasiones nos hemos olvidado, y he aquí un punto importante de este punto de la fidelidad de Dios, es que nosotros, el Padre ha transcurrido por años, y por eso lo mencionaba hace un momento, ha transcurrido por años, pero lo que Dios fue en un principio, ha evolucionado con el transcurso de los años, y ha evolucionado y ha cambiado vidas, ha cambiado mentalidades, ha puesto y ha roto esquemas que se han tenido por años y por décadas. Gente que no creía en Él, creyó en Él. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, la gente decía, Él era el Hijo de Dios. La gente, aunque no creía, cambió su mentalidad y transformó y renovó esa mentalidad y creyó en que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. ¿A qué voy con esto? A que nosotros tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que cambiar estas estructuras mentales, porque si no, el tiempo que estamos viviendo hoy en día nos va a dar la vuelta. ¿A qué me refiero? Si tú hoy le preguntas a un niño, a un joven, a un adolescente, ¿qué estás jugando o qué estás viendo en el teléfono? Hoy ellos ya saben perfectamente cómo trabajar con voy a decirlo así, con la IA, con la inteligencia artificial. Hoy ya saben que le pongo dibújame en la inteligencia artificial, le describo y le digo, dibújame
un payaso con 2 narices y 3 ojos, y la IA te lo va a hacer, y los niños lo van a sacar, pero los niños rápido, y ya viven con eso. Pero hoy quiero decirte que cómo vamos a vivir nosotros, a nosotros nos está ganando el tiempo con la ciencia, y la palabra de Dios ahí en Isaías nos habla de que la ciencia aumentará, y me gustaría poder abrir ese texto, y lo tenemos en Isaías, por favor. Isaías 45, 18, solamente para darle lectura. Isaías 45, 18. Gracias. Perdónenme. Discúlpenme, esa cita no es. No, creo que no la anoté. Si me ayudan a buscarlo, pero es al final, dice que la ciencia va a aumentar. Gracias. A lo que quiero llegar es que la palabra de Dios nos dice que la ciencia va a aumentar. Gracias, dice, pero tú, Daniel, gracias, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esta es la parte donde quiero que pongamos atención, y dice, muchos correrán de aquí para allá. Vemos a mucha gente, no literal, pero vemos a mucha gente buscando encontrar una respuesta y encontrar una solución donde sea. Llámese brujería, llámese hechicería, llámese religión, llámese celos, ¿sí? Llámese como se llame, pero tratan de buscar, llámese amor, llámese como se llame, pero la gente está buscando, está tratando de encontrar a alguien o a algo que les tenga respuestas. Y dice la palabra de Dios, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Yo lo que veo en este texto y en esta parte final de este texto es que tanto estamos buscando, tanto estamos tratando de encontrar, que por ese tanto buscar, la ciencia se está aumentando, y por esa ciencia aumentada se está perdiendo mucho la visión de lo que siempre tenemos que tener en mente, que es Dios. ¿Por qué estoy tomando este texto como referencia? Porque la gente, voy a decirlo así, en lo secular, está tratando de avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Desafortunadamente, mire, hemos llegado como humanos, hemos llegado hasta la luna, ¿cierto? Hasta la luna, hasta el universo, hemos llegado, ¿cierto? Y tratamos como humanos de buscar respuestas. Tratamos de buscar saber cómo está estructurado. Y no está mal tener conocimiento, pero el fundamento que es Cristo, el fundamento que es Dios, no lo tenemos, lo estamos perdiendo. Estamos corriendo de un lado para otro, buscando y tratando de encontrar qué es lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es hacer una remembranza de lo que el Padre ya nos entregó en nuestras manos, estamos hablando del tema de la fidelidad, que es la fidelidad de Él, que persiste y subsiste y subsistirá de generación en generación. Pero no nada más la fidelidad, el amor, el compromiso, la misericordia, la salvación. Hace 8 días decíamos, ¿qué es lo que necesitamos? Y para esa necesidad, Dios es fiel y permanece para siempre, y estará conmigo, estará con cada uno de nosotros. Su misericordia, ahí estará su fidelidad
que permanecerá con cada uno de nosotros todos los días, dice la palabra del Señor, hasta el fin del mundo. Retomando el tema, dice la palabra de Dios, regresamos a Salmo 119, 89, 90, por favor. Dice la palabra de Dios, de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. Y el 91 dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta el día de hoy. Pues todas ellas, ¿qué dice la palabra? Pues todas ellas te sirven. Yo al estudiar hacía unas anotaciones y veía esta primera parte de este texto y dice, por tu ordenación. Y esa palabra refiere justamente a una orden, a una palabra dicha que fue establecida, que fue realizada, que fue obedecida. Esa orden dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Pues todas ellas, dice la palabra de Dios, pues todas ellas te sirven. Y veía que las órdenes se quedan. Las órdenes que se dan por parte de Dios, por parte de nuestro Padre, se establecen. Las órdenes que Él da son firmes, son leales, son contundentes. Qué importante es cuando cada uno de nosotros podemos creer en esa firmeza. Cuando realmente nuestros corazones están conviccionados en creer en que el Padre subsiste todos los días. Y juntamente con esa ordenanza, juntamente con esa legalidad que el Padre tiene dentro de sus palabras, tú y yo estamos el día de hoy. Pónganse de pie porque estoy viendo que se están por ahí medio... Pónganse de pie, vamos a ponernos de pie. Y ahí donde están vamos a abrir nuestras sagradas escrituras. En Isaías 48. Yo sé que tenemos un poco de aquí de ruido, pero la palabra de Dios permanece. Isaías 40:18 nos dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, nuestro Señor, ¿qué dice? Léalo fuerte. Pueden tomar su lugar. Gracias. Podemos confiar en que todo pasará, todo cambiará. En que aún si el clima, voy a darlo como este ejemplo. Antes platicábamos con mi abuelita y decía mi abuelita, no, es que ya para octubre ya se tenían que acabar las lluvias, porque las lluvias son de tal fecha a tal fecha. El tiempo está cambiando. Los días están cambiando. Hoy por hoy podemos ver, aunque el clima, y estoy hablando del clima nada más, el clima se está cambiando. Podemos decir lo que es de risa, pero tenemos las 4 estaciones del año en un solo día. Lluvia, frío, aire, sol, calor y fuerte. Ya no sabemos si salir con el paraguas o con el suéter, o sin el suéter y el paraguas porque vamos a estar cargando. Los tiempos pueden cambiar
y es seguro que los tiempos van a cambiar, pero la palabra de Dios permanece. Y si nos vamos a lo que es Juan 1:1, y usted se lo sabe, ¿qué dice la palabra de Dios en Juan 1:1? Usted se lo sabe. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era... ¿Y qué significa el verbo? Lo tenemos en otra versión, creo que es TLA si lo tenemos, que sé que tiene esta palabra. Cualquier otra, por favor. Dice, gracias, dice, en el principio, gracias, NTV dice, en el principio la palabra, dice, ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Lo leíamos en el Salmo 119:91, la ordenación. ¿Y de dónde, cómo sale una ordenación? Por la palabra. ¿Y la palabra quién es? Dios. Y si la palabra, que es Dios, ese verbo, ese que ha subsistido por los siglos de los siglos, subsiste y subsistirá hasta el fin de nuestros días, sabemos que podemos confiar en Dios. Y hoy podría decir, hasta aquí cierro, pastor. Hasta aquí cierro. Porque yo no puedo decir más, hasta a mí me gustaría poder decir, ¿sabe qué vamos a leer de nuevo? Salmo 119, del 89 al 91. Y una vez más, hasta que no lo podamos grabar. Y no ponerle, dice la palabra de Dios, no ponerle ni una tilde. Y podemos acabar con esto, la predicación, la palabra, la enseñanza. Porque por sí sola la palabra nos está enseñando quién es y recordando quién es, en quién creemos y en quién confiamos. Podemos seguir buscando y leyendo y lo vamos a hacer y dice la palabra de Dios. Ahora sí, si me pueden ayudar en Isaías 45:18, por favor, ahora sí. Dice la palabra de Dios, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que la formó. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada. La creó, ¿dice qué dice? Y no hay otro. Y no hay otro, dice la Escritura. La hizo, él dice, la hizo y la compuso. Él puede hacer, él puede deshacer, como lo que pasó con Noé. ¿Qué pasó con Noé? Ustedes saben la historia. Vino un diluvio. ¿Y qué sucedió? Después del diluvio, volvió a secarse, volvió a estar la tierra en sequedad, pasó un reposo. Estuvo ahí un tiempo Noé en el arca con los animales hasta que bajó el agua y volvió a ver la tierra. Y hubo un pacto perpetuo con cada uno de nosotros si lo vemos como humanidad. El pacto de Dios para con cada uno de nosotros es eterno, no hay otro. Vámonos directo, por favor, a Colosenses 1:16 y 17. Y aquí nuestro segundo punto. La creación da testimonio. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, fue creado por medio de Él y para Él. Dice, aquí nos vamos a detener tantito, gracias. Dice esta parte de la Escritura, dice,
todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, pero dice visibles e invisibles. Y aquí un punto importante. Y aquí me quiero detener un poquito. Desafortunadamente nos hemos quedado estáticos y no me gustaría tocar alguna fibra que por ahí, o que fuera o que se tomara como una indirecta. Porque desafortunadamente por años nos hemos quedado con las mismas estructuras mentales. Si funcionó en el pasado, el evangelizar de una manera, hoy a veces ya no funciona de esa misma forma. Porque los tiempos han cambiado. ¿El evangelio es el mismo? Sí. Y veía una palabra que en la antigüedad lo mencionaban y se menciona como evangelio. No sé pronunciar bien, pero el evangelio era una orden o un anuncio, era una noticia. ¿Qué es el evangelio? ¿Quién sabe qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Pero el evangelio en la antigüedad, esa palabra, y quiero que pongamos atención, esa palabra, el evangelio, en ese entonces era evangelio, y lo voy a decir evangelio, evangelio, era parte de un anuncio político. Era parte de un anuncio del cual se hacía por medio de la gente y anunciaba dentro de las aldeas, dentro de las calles, dentro de las ciudades, me ayuda por favor, dentro de las ciudades, calles, avenidas, como le llame, o como antes era. ¿Y sabe qué sucedía? Anunciaban quién estaba en ese momento como representante de esa ciudad, como rey. Anunciaban y decían, nuevas noticias, voy a mencionar uno, Cornelio es el nuevo sucesor, César es el nuevo, aquí, viene, estamos con él. Ese era el evangelio, la nueva proclamación de una nueva noticia, de buenas nuevas. Pero el Señor Jesucristo viene y nos da en su palabra, porque lo hemos visto, y dice, este es el nuevo evangelio. Ellos conocían esa palabra. No es nada más porque sí menciona la palabra en la escritura, evangelio. Esa nueva palabra, o más bien esa palabra para ellos no era nueva. Era una palabra que ellos ya conocían. Era una palabra que para ellos estaba estipulado, o con ellos estaba estipulado, que era una noticia de la cual tenían, o por la cual tenían que seguir, como parte de una ordenanza, y lo voy a decir así, si se puede decir así, ¿me ayudan? Cívica. Es como aquí, nuestra presidenta es la presidenta tal, ¿sí? O presidente, pero se anuncia, se proclama. Eso era como en aquellos entonces, cuando el Señor, si me ayudan a buscar ese texto, donde Jesús proclama el nuevo evangelio y menciona acerca del reino. El reino viene para quedarse y para establecerse, pero lo que no sabían ellos era que desde el principio de los principios el evangelio ya estaba con él. Que las buenas noticias, gracias,
diciendo, dice la palabra de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si tenemos otra por ahí, dice, el reino de Dios se ha... ¿De qué estaba hablando? ¿De qué reinado de Dios? Para ellos era como, ¿cuál? ¿Cómo? Y si nos regresamos un poquito, gracias, a ver, dice, y se le dijo el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y ahí tenemos, y ahí tenemos reino. El anterior, tantito, por favor. Dice, gracias. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Siguiente. A predicar el año agradable del Señor. Siguiente. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiero, por favor, si me ayudas a regresarte al 18, por favor. De ahí mismo en Lucas. Y ahí lo dejamos tantito, pero gracias. A lo que quería llegar con este punto número 2, dice, la creación da testimonio. En el punto número 2 que yo quería tocar con ustedes. La creación da testimonio, pero si la creación da testimonio, nosotros somos parte de la creación. Y esa parte de la creación, a veces, la hemos olvidado. Nos hemos olvidado como parte de la creación en dar testimonio de lo que el Padre tiene para nosotros. Y gracias. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:14, y será predicando este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gracias. Nos regresamos a Juan 4:18. ¿Cómo hemos olvidado, hermano, hermana, amigo? ¿Cómo hemos olvidado el ser parte de esa creación que da testimonio? En ocasiones ni siquiera compartimos con los que están a nuestro lado el testimonio de vida que hoy tuve. Hoy, si lo ponemos así, hoy ya tienes un testimonio ahorita, en este instante, ya tienes un testimonio de lo que ha hecho el Señor por ti, hoy, en este instante, y lo puedes compartir con el otro. Yo sí. ¿Usted? Mire, le voy a contar. Hoy en la mañana, fui a entregar un pedido. Llegué al lugar donde fui a entregar el pedido y se me acercó un muchacho. Y me dice, mira, pero así. Y yo, creo que ya fui. Así en mi cabeza, ¿no? Yo, Señor, cúbreme. O sea, lo primero que dije fue, creo que ya fui, la verdad. Y yo después, no, Señor, tú cúbreme, porque aún él es criatura tuya. Y entonces empecé en mi cabeza a orar mientras el muchacho me dice, ya no robo. Y le digo, ok. Dice, pero tengo un problema. Y le digo, ¿cuál es tu problema? Lo que pasa es que me junté con una muchacha y tiene un hijo. Pues yo creo que está un poco drogado.
porque no hilaba bien. La historia más o menos la entendí. Y me dijo el muchacho, y tiene un hijo, está mal, pero quiero dinero para yo poderle ir a comprar el medicamento. Y le dije, ¿qué medicamento necesitas? Enfrente había una farmacia. Y dije, pues sí, la verdad, traigo un poco de dinero, pues a lo mejor puedo comprarlo, ¿no? Me dijo, no, solamente quiero 10 pesos. Y dije, bueno, entonces, yo dentro de mí dije, entonces es para ti. Y dije, bueno, está bien. Me abrió la pastora donde fui a entregar el pedido, porque fue con unos pastores. Me abrió y me dice, y le dice la paz al muchacho, y le dice, no, le hace, ya sabes que si vienes aquí es con respeto, le dijo. Le dice, pero no, ya, déjala, no me la asustes, le dice. No, jefa, perdón, que no sé qué, tal. Pero ya pasé, le di dinero y le dije, entre mí, dije, pues no me gustaría darte para el vicio. Y cuando se lo di, lo agarré así, le di en su mano el dinero y le dije, mira, te lo doy, pero te lo doy como parte de un sello para la restauración de tu vida. Se lo solté. ¿Me dio miedo? Sí, la verdad, sí. Les voy a ser franca, me dio miedo. Porque a veces el lugar, pues estaba, pues voy a decirlo así, estaba solo, yo estaba sola. A lo mejor los padres tienen en su casa cámara, pero pues sola de cualquier forma. Y a lo que voy con esto es, desafortunadamente no estamos preparados para dar una respuesta a veces inmediata y poderle haber compartido del Señor en ese momento. A lo que voy es, no es que me haya invadido de, estoy temblando, no. Me invadió el miedo, voy a decirlo así. Me ganó la parte del miedo antes de poder yo entablar una conversación y poderle decir algo más profundo. Quizás se lo pude decir, salió la paz. Esto fue breve, o sea, ni siquiera duró un minuto la plática, no duró ni un minuto lo que él me estaba diciendo. Pero tenemos que ser avispados, ágiles, para poder compartirle, aun cuando el muchacho estuviera mal, poder ser avispados y poder compartir más. Le hice el comentario y le dije, para la restauración de tu vida. Y le dije, y que se selle como para la restauración de tu vida. Fue todo lo que le pude decir. Quizá la pastora ya lo conoce y me empezó a decir, lo hemos invitado, tal. Y yo dije, bueno, ya más o menos sabe, conoce. Pero quiero poderte decir que el día de hoy, el testimonio de esto, del día de hoy, a lo mejor para poderlo decir, es que el Señor me libró de algo diferente. Hoy tenemos un testimonio. Hoy hermano tiene un testimonio, hermano, hermana, niños tienen un testimonio, todos tenemos un testimonio. ¿Por qué lo menciono? Porque la Escritura nos está diciendo de generación en generación. ¿Cómo vamos a hacerlo? De generación en generación, no me lo muestro. No, ahí déjame. De generación en generación, ¿cómo lo vamos a hacer? Si yo esto no se lo cuento hoy a mi esposo, a mis hijos, a mi hijo, a mis padres, y no les digo, el Señor me guardó, el Señor me rescató, el Señor me libró, el Señor me sanó, el Señor, no estamos fomentando una estructura, una cimentación de que el Señor es fiel. ¿Cómo vamos a hacerle si nos hemos detenido en esta temporada o en esta actualidad de nosotros y en este tiempo que nos enseñaron por eso dije hace un momento, espero no tocar alguna fibra sensible y poder que no sea algo
perjudicial, porque no es señalar, pero sí es poder hacer un rescate de nosotros y poder decir, si antes alabábamos, voy a decirlo así, si antes alabábamos simplemente aplaudiendo, y en el tiempo ha evolucionado y ahora tenemos panderos, vamos a ocuparlos. Vamos a levantar nuestras manos. ¿Con qué se entretiene la pequeña? ¿Con qué se entretiene el pequeño? ¿Con los celulares? Por dar un ejemplo. Pero ¿con qué nos estamos entreteniendo hoy en día? ¿Qué nos está ganando? ¿Qué es lo que estamos perdiendo hoy en la actualidad? ¿Cómo vamos a ganar almas si aún no cambiamos? Lo platicamos, lo decíamos la semana pasada, si no cambiamos aún ni siquiera nuestro lenguaje. ¿Sabe que allá afuera las personas a veces ya le platicas o le dices al vecino, a la vecina, al amigo, a quien te encuentres, le dices, es que el reino de los cielos se ha acercado? Y a veces ya no quieren escucharnos con esas palabras. Tenemos que decirle justo, hablar con otras palabras esto. Reino. El evangelio se ha acercado de esta forma. ¿A qué voy? Dice la Escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ungió, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Estamos ungidos? El Espíritu del Señor está... ¿Perdón? Sí, el Espíritu del Señor está con nosotros. ¿Hermano? ¿Nos ha ungido, hermano? Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y el sanar a los quebrantados de corazón es, tengo una amiga, tengo un amigo, un vecino, quien sea. Personas cercanas, personas no cercanas. Y están quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas aquí afuera saliendo nos podemos encontrar quebrantados de corazón? Muchas. Aún en nuestra propia congregación, en nuestra propia familia, hay quebrantados de corazón. Y a eso, dice, nos envió el Señor, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y cómo voy a sanar a los quebrantados de corazón? ¿Siéndoles infieles? Y lo estoy diciendo así, infiel, porque quizá yo hoy con el hermano entablo una comunicación, el hermano me abre su corazón y yo el día de mañana o hoy mismo se lo cuento a otra persona y ya el pueblo entero lo sabe. ¿Fui leal con usted? ¿Le fui infiel? ¿Sanamos su corazón? ¿Quebrantamos su corazón? ¿Más de lo que estaba? Y eso por dar un ejemplo, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. No estamos hablando solamente a las personas que están recluidas en una cárcel o en un hospital y que no han salido por mucho tiempo. Hay mucha gente que está oprimida y vive aún en tristeza, en depresión, en falta de perdón, en muchas cosas. Y aún tenemos, dice, que pregonar libertad a esos cautivos. Y vista a los ciegos. Y esa vista a los ciegos no solamente nos está hablando de la manera física de ver, sino de también quitarles ese vendaje y de poderles enseñar que el Señor es el Señor de los cielos, que es de antes, que es de ayer, que es de hoy y que será por los siglos. Y que nos estará ayudando donde quiera que estemos y vayamos. Y dice, a poner en libertad a los oprimidos.
Lo mismo, dice libertad a los oprimidos. Y cuando nosotros hagamos esto, porque toda la creación le alaba y le sirve, como dice en el Salmo 119:91, si me ayudas con la... Gracias. Porque todos le sirven, toda la creación le sirve, dice la palabra de Dios. Pues todas ellas, dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Pues todas ellas te sirven. Y si nosotros somos parte de su creación, entonces tenemos que servirle de esta forma. Y si somos parte de su creación y le servimos de esta forma, entonces podemos decirlo así, que estamos dando un ejemplo a nuestra familia y a nuestras generaciones de lo que somos y de lo que hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que tu hija te ha de sorprender, que si haces una cosa, ella inmediato lo hace. Yo le comentaba a la pastora Rudy y le decía, es que Eliam, ya, yo le digo cuando tenemos prendida la tele, y le digo, ya, adiós, dile adiós, bye. Y le hace así. No dice bye, pero le hace así. Apago la tele y no llora ni nada por el estilo, pero a lo que voy es que si yo hago esto, él hace esto. Si yo, vamos a decirlo así, si yo el otro día estornudé y le dice, ¿no? Y él se me quedó viendo y le hace así. La cabeza nada más. O con el pastor Samuel. Le hace, se despidió del niño y le hace, adiós manito, ¿no? Le dice el paz, adiós manito. Y mi hijo pues no sabe hablar, ¿no? Pero le hace así. Somos ejemplo de los demás. Si tú, como papá, no solamente de tus dos hermosas hijas, sino como papá espiritual, le das un ejemplo a tus hijos espirituales, eso van a hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Perdón? Dar ejemplo. Pero ese ejemplo es ese testimonio de servir y de estar cumpliendo las ordenanzas de que el Señor nos ha entregado y dado. Dice, gracias pastor, dice Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir en un evangelio diferente. ¿Sí? No que haya otro, si me ayudan a leerlo fuerte, dice, no que haya otro, sino que... Fuerte. Un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, el evangelio que el Señor proclamaba, que sea y será, y sabemos que será eterno. Pero nosotros no podemos pregonar, no podemos platicar, ir y decir deliberadamente que las cosas sucedieron porque sucedieron, o las cosas se han resuelto en la luna porque pues nosotros pudimos. Hemos llegado a escuchar qué pasó con 2, 3 historias así. Lo del Titanic, ¿qué dijo el capitán? Sí fue el capitán o la persona que lo construyó, no lo sé bien. ¿Qué fue lo que dijo? Ni Dios puede, tal, ok. 2, el presidente que le dio, que blasfemó, ¿perdón?
Nicolás Maduro, ¿y qué dijo? Desde mis entrañas. ¿Maldigo? Al pueblo de Israel. John Lennon, ¿qué dijo, hermana? Que era, miren, no me la sabía, pero que era más famoso que Dios. Si alguno declarare otro evangelio, sea anatema. Lo dice en Gálatas, sí. La traducción viviente de Gálatas 5:9. Sí. Repito lo que hayamos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Perfecto, gracias. Gracias, dice, lo voy a volver a repetir, nos lo acaban de poner, dice, repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia, lo que estábamos diciendo de lo que es el evangelio, dice, otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea. Es fuerte, pero ¿sabe, hermano? En la mañana, hace un momento platicábamos, los pases y yo, y decíamos, es que sí es fuerte, pero desafortunadamente el pueblo de Dios a veces vivimos en ignorancia. Y por ignorancia nos pueden venir a vender otros cuentos. Pero ¿quién te salvó? ¿Quién te sanó? Vamos a decirlo. No, ¿qué cree? Mire, fue la mano poderosa del Señor, pero me vendieron una astilla. Y a veces creemos. Y caemos en ese juego. Y solamente por dar un ejemplo y burdo, pero ¿cuántas personas, si usted va a las iglesias estas del corazoncito nomás, la verdad, ¿cuántas personas no van? Dígame, ¿cuántas personas no van? Miles. Y pagan por el evangelio que les venden, porque es un evangelio vendido, cuando el evangelio es recibido por gracia. El evangelio es recibido por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es una gracia, es un regalo ¿qué? Inmerecido. Y ese regalo inmerecido es eterno. Y ese eterno es porque el Señor siempre ha sido fiel desde el principio de los tiempos. No me quiero regresar a toda la historia, pero usted lo vio en Génesis. El Señor, Dios formó, y luego lo vemos, si lo vamos así, por nombres. ¿Quién siguió? Adán, y luego por dar nombres. Abraham, bueno, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Y vamos a pararle ahí, hasta ahí. Pero aún con todos ellos, se estuvo y está vigente esa promesa de guardarnos como su pueblo. Y luego siguen todos los profetas, bueno, David, tal, los profetas, y los profetas, Daniel, Isaías, proclamaban que el Señor, que alguien vendría, ¿y cómo se llamaba con ellos? Emmanuel, ¿cierto? Emmanuel, que es Dios con nosotros. Pero desde el principio de la antigüedad ha estado, y hasta el día de hoy tú y yo subsistimos, y hasta el día de hoy subsiste con nosotros. Si su fidelidad es eterna, tenemos que proclamar, tenemos que evolucionar, tenemos que romper esquemas, tenemos que poder atraer a la gente a esta convicción que nosotros tenemos. Si hoy te preguntan, ¿qué religión eres? A mí no me gusta contestar esa pregunta. La verdad no, y no porque me incomode,
de decir que soy cristiana, sino porque para mí es algo más. Porque es una relación personal que tengo con Él como mi amigo, como mi Padre. Podemos contestar esa pregunta como para solamente decir, o bueno, yo contesto esa pregunta como solamente para poder decir, bueno, pertenezco a un círculo que le han denominado de tal manera, pero realmente tengo una comunicación, tengo una relación personal con Dios. Es que la gente ya no se quiere acercar a una religión porque la religión le ha quedado mal. La religión le ha fallado. La religión, aún hemos estado en esa religión o en la religiosidad y hemos fallado como parte de esa religión. ¿Cómo hemos fallado? Porque hemos dicho, voy a estar contigo. Y a veces nos hemos huido de esa palabra. Hemos huido de la palabra que tenemos como personas. Antes, no me vas a dejar mentir, hermano, allá atrás, pero antes la palabra valía. Yo creo que allá aún la palabra vale, pero su palabra vale. Y Él es de la antigüedad, de los tiempos antiguos, pero aún subsiste hoy y subsistirá mañana. Y su palabra tan es válida que solamente nos lo dejó escrito para que tú y yo podamos recordar que Él es fiel a sus promesas. Y que no nos olvidemos, porque si no lo tenemos escrito, las generaciones, aún nosotros ya nos hubiéramos perdido. Pero desafortunadamente no nos damos el tiempo de poder leer la Escritura. Un tantito, lo veíamos hace 8 días y decíamos un tantito, 5 minutos de compromiso a la semana. Y estoy diciendo a la semana, ni siquiera al día. 5 minutos de compromiso van a hacer la diferencia para la siguiente semana. Y que lo tenemos que buscar diario, porque sus fidelidades son cada mañana. Sus renuevos son cada mañana. Y a mí me gusta poder decir que cuando comparto que no es una predicación, sino es un recordatorio de que el Señor está haciendo siempre con nosotros. Es un recordatorio de poder recordar, a lo mejor sí es escuchar a alguien más y poder decir, ay, es que ya la escuché de nuevo y estoy escuchando de nuevo que el Señor es fiel. Sí, pero a veces no nos acordamos que el Señor es fiel, aún a pesar de las necesidades, aún a pesar de la angustia, aún a pesar del desconsuelo, aún a pesar de la opresión, aún a pesar de no tener salud, aún a pesar de no tener fe, aún a pesar de no tener amor, aún a pesar de, el Señor sigue siendo fiel. Y regresamos por favor a Salmo, y con esto cerramos, y me ayuda con la Salmo 119. Vamos a darle lectura nuevamente. Salmo 119, por favor. Desde el 89. Y me ayuda con el... Gracias. Dice, para siempre, oh Jehová. Y de nuevo, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y no quiero abundar más ahí. Pero dice, en los cielos. Que nos lo ha dado muchas veces de predicación el pastor, de enseñanza el pastor. Es cielos, no dice en el cielo. Habla en plural, dice para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad.
Y luego dice, en esta parte segunda del verso 90, tú afirmaste la tierra y subsiste. Pero primero nos está mencionando los cielos. Si en los cielos está establecido y aún subsiste también, y es parte de su trono, parte de su creación, si Él subsiste, si Él la afirmó, dice que afirmó la tierra. Lo veíamos y decíamos, necesitamos nuevas estructuras, necesitamos nuevos cimientos. Pero parte de estos nuevos cimientos es la estructura, es el nuevo comienzo que el Padre crea en cada uno de nosotros cada día. Si no hemos creído aún en ese renuevo que el Padre puede hacer con nosotros, nuevamente es el momento, es el tiempo en el que tenemos que creer, es el tiempo en el que podemos hacer un nuevo compromiso con el Padre y decir, tú eres fiel por los siglos de los siglos. Y hoy una declaración adicional y decir de generación en generación es tu fidelidad. A lo mejor tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos no creyeron. Inclusive quizá tenían otra visión. Y lo voy a mencionar por mi tatarabuela. Era mi bisabuela. Era bruja. Quizá no sabía, quizá no conocía, o no conoció de alguna manera tangible al Señor. Pero ella sabía que estaba haciendo algo diferente, porque por algo lo hacía. A lo que voy es, quizá mi bisabuela no lo sabía, y quizá se rompió un esquema con mis abuelos, pero con mis padres se volvió a romper. Otra parte de fractura, se volvió a romper. Conmigo se va a volver a romper otra estructura, porque sé que con mi hijo va a haber otra etapa, otro tiempo. A lo que voy es que no importa si tus antepasados creyeron o no. Hoy eres esta generación que tienes que empezar a romper. En muchas ocasiones nos han dicho, nos han dicho, tienes que romper con las maldiciones generacionales. Pero el romper con maldiciones generacionales no solamente es que mi bisabuelita fue bruja y yo ya rompí con eso porque yo no soy bruja. No, es romper con esas estructuras mentales de tener una idolatría, de creer en algo que no fue conviccionado y lineado al conocimiento del Padre. Es romper con esquemas que han venido acarreándose de generación en generación y empezar a incluir a quien es verdaderamente el que va y el que será y el que seguirá siendo por los siglos de los siglos. Dice Deuteronomio 6:7, y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Quizá el lenguaje con tus hijas, con tus hijas, con tus hijos, con tu hija, con tus hijos va a cambiar. Hoy, justamente este texto dice, de generación en generación es tu fidelidad. De eso no hay duda. Dice, tú afirmaste la tierra y subsiste. Tampoco hay duda. Pero hoy tenemos que empezar a cambiar nuestro lenguaje para que este texto sea vivo en nuestras vidas. Si no le has hablado de amor a tus hijos,
Háblales de amor. Ven, pa. Me ha costado trabajo. Y nos ha costado trabajo poder abrazarnos y poderle decir a mi pa, te amo. Pero a veces, si me llegan a ver en ocasiones, luego yo estoy así, ¿no? O lo acompaño, vamos en el camino de Xochimilco para acá, o de allá para, pues de donde sea, pues, ¿no? Y vamos y estoy así, y le digo, ahora ¿tú qué traes? Oh, pues es mi manera de decirte que te amo. Es mi manera de decirte que te quiero. O luego le estoy sobrando el brazo, ¿no? Es mi manera. Y estoy así. Y lo molesto y quizá estoy ahí y le estoy... Gracias, pa. Pero lo estoy molestando, pero es mi manera de expresarle mi cariño hacia él. Hoy quiero decirte que si no hemos mostrado cariño con los nuestros, es el momento. Porque a través del amor, y lo dice la Escritura, puede pasar todo, pero el amor nunca deja de ser. El amor va a empezar a cambiar las fronteras. Si no has abrazado por años o por días a tu hijo, a tu hija, a tus padres, a tu hermana, a tu hermano, si están lejos, paz, porque a veces nuestros parientes están lejos, pero poderles mandar, existen ahora los aparatos y poderles mandar un mensaje y poderles decir te amo, tener y empezar a tener una apertura. Este mensaje no solamente es de la fidelidad de Dios porque lo conocemos, porque sabemos que la fidelidad de Dios es eterna y va a permanecer. Este mensaje es para decirles que la fidelidad de Dios está, pero que nosotros tenemos que buscar que la palabra se cumpla en nuestras generaciones. Tenemos que buscar que el compromiso de nuestra vida sea diario, sea cotidiano, sea un hábito, así como nos lavamos los dientes. Así como nos acostamos, nos ponemos quizá pijama, nos cepillamos el cabello, como nos peinamos. ¿Cuál es un hábito? Voy a tomarte de ejemplo. Ponerte los lentes. Ponernos zapatos. Es un hábito. No salimos descalzos. Que sea un hábito. El decir, ayer platicábamos en una reunión que se tuvo de pastores. Y decía una persona, decía, es que yo soy los pies. Y decía, pues yo creo que porque pues le gusta ir y predicar, está bien, pero para los pies aún se necesitan los zapatos. No salimos sin zapatos, sean zapatos, chanclas, guaraches, tenis, botas, lo que sea. Así como nos ponemos los zapatos, en el mismo momento en el que nos ponemos los zapatos, poder recordar que de esa misma manera me pongo no solamente la armadura, que ya la conocemos, yelmo, coraza, cinto, escudo, ya lo conocemos. No solamente es eso, nos ponemos que vamos de generación en generación y es nuestro testimonio lo que va a hacer que tu generación, mi generación subsista. Y no solamente por dar un apellido. Antes era, ¿no? Muy nombrado. No, es que la familia González. ¿Son de los González? ¿De los González de California? ¿O de los González de tal? ¿Sí o no? Antes era mencionado, antes era nombrado. Hoy es que seas nombrado y decir, Samuel el de los hijos de Dios, ni siquiera de una denominación ni de un hombre. Samuel, el que creyó en que su hijo iba a ser levantado. Anita, la que abrió el negocio. Ruth, la que tiene fe. Esa Ruth, que seas nombrado por el testimonio que va en ti.
por lo que marca y dice tu vida de ti. Pero no levantarnos el cuello y decir, es que es por mí, porque lo leímos. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es decir y proclamar que hemos creído y que nuestras generaciones han caminado paz en levantarnos, en abrir nuevos negocios, en fe, en prudencia, en amor. ¿Cómo quiere ser nombrado? Veníamos platicando del abuelito, el papá de mi papá. ¿Cómo? Y lo recordábamos por ciertas cosas, pero ¿cómo quiere ser recordado? Pues creyó. Iba a las reuniones, pero ni porque era cristiano cambió. No, hay que terminar con esos lenguajes y hay que empezar a declarar para nuestras generaciones que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Vamos a ponernos de pie. Y dice la palabra de Dios, para terminar, dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Pues todas ellas, dice, pues todas ellas te sirven. Dice la Escritura, pues todas ellas, ¿qué dice? Te sirven. Recordemos que tú y yo somos creación. Y tú y yo hoy le servimos de diferente manera, de diferente forma. Pero yo sé que a partir de hoy, y escuche bien lo que le digo, a partir de hoy va a empezar un nuevo comienzo en su vida, para sus generaciones. Va a ser un reto. Quizá al principio va a ser complicado el lenguaje que tenga que entablar con sus familias. Dale like, comenta y síguenos en nuestras redes sociales.